Algo que realmente sigue encallando a las autoridades y el gobierno es sobre esas incautaciones que han hecho de estupefacientes en los contenedores de banano de empresa del presidente Daniel Noboa. Saben, se hizo incluso eco del internacional, obviamente. Encontraron eso en los que estuvieron ya en países bacanes. Esto provocó también, como ustedes ven aquí en la imagen, de reportaje también internacional, que la realidad de lo que muchos de ellos están diciendo. En este titular vemos, dice Daniel Noboa lidera una red internacional de tráfico de cocaína. Uy, es una bastante, pero bastante contundente, que eso es lo que han manifestado y que el gobierno no dice nada. Dice la empresa directamente lo que hemos escuchado de parte de Noboa dice que pues, son víctimas de corrupción, pero ¿qué está haciendo el gobierno para evitar esa contaminación? Hay un tipo de control, es muy bajo realmente el control que hacen en los puertos marítimos. Viene la pregunta, ¿por qué? No hacen militarización, así como hicieron en el último paro nacional, no hacen así en los puertos. Pero bueno, aquí Andrés Durán dice actualmente en lo lanzó acusaciones públicas en las que señala al presidente Noboa de presuntos vínculos con redes de crimen. Esto pasó también este año y que ha sido algo muy cuestionado. Fue hace tiempo, fue recién esta situación. Bueno, vamos a ver un poquito, amigos, de cómo ha sido también estas declaraciones que han sido, pero bastantes fuertes contra el gobierno y que, como lo he dicho, el gobierno tiene silencio y las autoridades menos tendrían que investigar esta situación. Un poco esta imagen, verlo lo que más. Em, peor, si tú acusas, vas preso. Los acusadores, los denunciantes siempre de todas estas situaciones muy complejas y que muestran siempre a los de alto poder son los que terminan normalmente detenidos. Ya vimos esto también con la situación del periodista, perdón, de gente que estuvo a cargo de Troya, que pero ahora siendo investigado, ¿no? Deberían estarlo condenado. Pero bueno, por eso aquí decimos, miren, Andrés Durán también él escondido en la clandestinidad hace estas situaciones porque te acaban si tú sales adentro. Pero ¿qué pasó? Veamos lo que decía este medio internacional sobre estas. Qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, Ecuador aparece nuevamente en el foco del crimen organizado internacional. Una alianza entre redes balcánicas, rutas marítimas ecuatorianas y empresas exportadoras vuelve a poner bajo escrutinio la fragilidad de los controles estatales y la penetración del narcotráfico en sectores estratégicos de la economía. La investigación del proyecto de denuncia del crimen organizado y el reportaje de The New York Times destapan un entramado que combina tecnología encriptada, puertos vulnerables y actores con poder político como Daniel Noboa y también empresarial. Les hemos preparado un informe. Ecuador dejó de ser solo un punto de paso. Hoy es una ruta directa para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Una superautopista por la que, según el New York Times, circula el 70% del suministro mundial de cocaína. Somos un territorio que tiene unos factores criminógenos de atracción. Digamos, una infraestructura poco vigilada y muy apta para la exportación, un sector agroexportador del que depende la economía nacional, que es potente, y también unas mafias y unas organizaciones criminales que están dispuestas a aprovechar esta coyuntura de factores que hacen súper atractivo al Ecuador para el crimen organizado. Una investigación desarrollada por el Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y Corrupción revela que redes criminales originarias de los Balcanes controlan hoy una parte clave del tráfico europeo de cocaína. En chats encriptados, los narcotraficantes hablan de cómo usaron los contenedores de Noboa Trading, empresa vinculada al presidente Daniel Noboa, para enviar al menos 500 kilos de droga camuflada en banano, principal producto de exportación ecuatoriano. Nosotros no tenemos la suficiente tecnología para hacer detección de toda la contaminación de nuestros productos de exportación.
Una falta de controles que para el periodista Andrés Durán, hoy exiliado tras recibir amenazas de muerte, no es casual. El presidente de la República, Daniel Noboa, lidera una red internacional de tráfico de cocaína y una red internacional del crimen organizado. Según Durán, Noboa Trading, al ser la tercera exportadora más grande del país, domina todo el conocimiento operativo del negocio, por lo que descarta el argumento de la contaminación fortuita. Pero además denuncia que redes criminales controlan logística, puertos, exportaciones y hasta el lavado de dinero. El periodista asegura incluso un presunto pacto entre Noboa y el expresidente, el banquero Guillermo Lasso. El presidente de la República maneja el sector de la exportación de la cocaína a través del sistema de control bananero Unibanano, mientras que el expresidente de la República maneja el lavado de activos a través de las instituciones financieras. El entorno empresarial de Noboa queda en el centro de la polémica, lo que abre un debate profundo sobre conflicto de intereses, controles estatales y responsabilidad política. Hay autorizado que hay conflictos de interés, ¿no? El presidente está vinculado con una empresa agroexportadora que ha sido contaminada en algún momento y esto genera este conflicto de interés porque se necesita mayor judicialización de los casos de contaminación de containers, se necesita un mayor seguimiento a las empresas, se necesita una mayor implicación y mayor responsabilidad del sector empresarial. Y aquí, pues, el Ecuador el gobierno no ha tomado las suficientes medidas para aumentar los controles. Mientras el país se desangra bajo el peso del narcotráfico, con más de 8.000 muertes violentas en 2025, las rutas de la cocaína siguen operando con precisión quirúrgica desde los puertos ecuatorianos. Las revelaciones no solo apuntan a las mafias de los Balcanes, sino a las grietas profundas del poder político, empresarial y estatal. Las investigaciones coinciden en elementos que dibujan un mismo mapa criminal: la consolidación de redes balcánicas con presencia en puertos clave de Sudamérica y la creciente dependencia del narcotráfico de las cadenas agroexportadoras ecuatorianas, especialmente del banano. Ya veían ustedes reportajes periodísticos que advierten que esta estructura no solo alimenta la violencia interna, sino que ha permitido que Ecuador se convierta en un corredor indispensable para los carteles internacionales. El hallazgo de contenedores contaminados, la presunta participación de empresas con vínculos políticos y la captura de instituciones de control revelan que el país enfrenta una trama donde parece que el crimen organizado no solo atraviesa sus fronteras, sino que dialoga, opera y, según las denuncias, se fortalece desde dentro. Hasta aquí el informe. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para... Ok, bueno amigos, entonces como ustedes pueden ver, esta situación es realmente preocupante porque es que se tienen todos estos grupos delincuenciales la venia del gobierno, porque ahí salieron a decir que tienen exclusividad de parte del gobierno para algunos de estos grupos para hacer todas estas situaciones. Uno manda el producto, la merca, como dicen, y el otro lava el dinero que sale de la merca. Y estando en el poder, abren las puertas, obviamente, para que hagan todos estos negocios, todos estos grupos delincuenciales. ¿Y qué pasa? Pues entonces, hagan sus negocios, pero claro, las riñas que hay entre ellos, los problemas que hay siempre, ustedes saben, pues no tienen ley, terminan pagando la consecuencia en las calles. Y por eso es que vemos 7, 6, 5, 4 personas casi todos los días en masacres. Llegan grupos y acaban con todo el mundo. Y realmente nos pone, amigos, en indefensión, porque el poder está, se podría decir, según este reportaje, está permitiendo todo esto. Directamente les ha dado como una licencia para que hagan todo esto. Aquí en esta nota de prensa, amigos, miren, presidente de Ecuador es dueño de empresa socia exportadora vinculada al narcotráfico. Tremendo, amigos, tremendo titular que le ponen ahí a Noboa. Decimos, gente, encima de todo lo que se está viendo de las veces, no quiere ver la realidad de lo que es esta situación. Bastante fuerte aquí. Bueno, vamos a leer un poco lo que dice también que dice esta publicación, que dice el actual presidente del Ecuador y candidato, bueno, que era
candidato en su momento a la reelección, es dueño de la empresa que es mayoritaria de una exportadora involucrada a un escándalo de tráfico de cocaína hacia Europa. Según documentos, la droga estaba escondida en contenedores de banana y fue objeto de 3 interceptaciones por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana. De acuerdo a los documentos filtrados por Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, por sus siglas, Noboa y uno de sus hermanos, Joe Noboa, aparecen como socios prioritarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, paraíso fiscal. A su vez, Lanfranco, la accionista mayoritaria con 51% de las acciones de Noboa Trading, empresa atrapada al menos 3 veces por traficar cocaína hacia Europa. Entre estas empresas revelada ahora por la agencia pública coloca a Noboa en busca de su reelección, decía en ese tiempo. La segunda vuelta cerrada el 13 de abril en el centro de la denuncia de tráfico de drogas revelada inicialmente por la revista Raya. Y hay una imagen sobre cómo es eso, de relación entre el presidente de Ecuador y Bananas y cocaína. A Noboa, los hermanos que serían Daniel Noboa y John Noboa, los cuales serían propietarios de Lanfranco Holdings Offshore en Panamá, y los cuales poseen el 51% de las 51%, los hace a ellos dueños de esto, ¿no? Porque si tuvieran el 50%, no, pero los hace dueños con 50% de acciones de Noboa Trading, exportadora de bananas, la cual la policía decomisa en sus contenedores bananas para el exportación. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Recuerden, no se olviden de suscribirse.